¿Alguna vez te has preguntado cómo una nación puede pasar de la gloria a la desolación en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo un rey, conocido por su sabiduría y poder, puede enfrentarse a los desafíos que su propio pueblo le presenta? ¿Qué pasa cuando el destino de un reino depende de las decisiones de un solo hombre? En 2 Samuel, vemos a un rey, a un pueblo, y a un Dios que nunca deja de actuar, incluso cuando las sombras de la traición, el arrepentimiento y la rebelión oscurecen la tierra. Desde la ascensión de David al trono hasta las luchas internas de su reinado, esta historia está llena de lecciones sobre el poder, la caída, el perdón y la restauración. Pero, ¿cómo entender todo lo que sucedió en esos cruciales 40 años de historia? Hoy te traemos 2 Samuel explicado en 40 minutos, un viaje por los momentos más impactantes, los desafíos más difíciles y las decisiones más trascendentales que marcaron la vida de David y de Israel. Prepárate para sumergirte en una narrativa que no solo es histórica, sino también profundamente espiritual. Después de la muerte de Saúl, el pueblo de Israel quedó sumido en una gran incertidumbre. El reino de Israel estaba dividido, y las tensiones entre las tribus se alzaban como el viento que agita las aguas turbulentas del mar. Mientras las sombras de la guerra aún se cernían sobre el país, el pueblo aguardaba ansiosamente la llegada de un líder que pudiera restaurar la gloria que Israel había perdido. En Judá, la tribu de David había proclamado a su líder como rey, pero el reino aún no era uno solo. En el norte, la tribu de Israel, bajo la dirección de Is-Boset, el hijo de Saúl, se mantenía firme, negándose a reconocer la autoridad de David. El conflicto parecía inevitable. David, lejos de desanimarse, se dedicó a buscar la voluntad de Dios, fortalecido por la fe que siempre había tenido en él. Un día, mientras David se encontraba en Hebrón, donde su reinado había comenzado, un mensajero llegó con una noticia sorprendente. Abner, el comandante del ejército de Saúl, había decidido cambiar de bando. Abner, quien había servido al rey Saúl con fidelidad, estaba desilusionado por la muerte de su señor y la corrupción que se había apoderado del reino de Israel. Su lealtad, siempre puesta a prueba por el Espíritu de Dios, lo había llevado a tomar una decisión monumental. Se acercaría a David para rendirle homenaje y ofrecerle su apoyo. El destino parecía estar cambiando en ese momento, pero la paz en Israel aún era un sueño lejano. Mientras Abner se acercaba a David, los vientos de la traición soplaban fuertemente. En las sombras, los enemigos de David tramaban su caída, mientras otros deseaban ver a Abner como el Salvador que llevaría a Israel hacia una nueva era de prosperidad. ¿Pero sería esta alianza lo que verdaderamente cambiaría el curso de la historia de Israel? David, como siempre, entendió que la verdadera batalla no era solo una cuestión de espadas y escudos, sino de obedecer la voluntad de Dios. Él sabía que solo a través de la fe y la justicia podría unificar a Israel. Pero antes de que esta alianza pudiera consolidarse, un hecho inesperado sucedió. El hermano de Joab, el comandante de su ejército, murió a manos de Abner. La ira de Joab estalló como una tormenta, y los conflictos internos se avivaron aún más. ¿Qué decisiones tomaría David frente a esta traición que amenazaba con destruir sus esfuerzos por traer la paz? El corazón de David estaba dividido. Por un lado, su fe en el plan de Dios lo mantenía firme en su propósito de unir a Israel bajo su reinado, pero, por otro lado, la lealtad a su ejército y la justicia hacia Joab lo empujaban a un terreno lleno de incertidumbre. La muerte de Asael, hermano de Joab, no podía quedar impune. La tensión crecía entre los seguidores de David, y Joab, un hombre de temperamento fiero, exigió venganza. David, sin embargo, se encontraba en una encrucijada. Sabía que la guerra no era la solución, que la sangre derramada solo traería más dolor y división a un pueblo ya debilitado. Abner había venido con buenas intenciones, pero ahora, su vida pendía de un hilo debido al odio que surgió entre los comandantes de ambos ejércitos. David intentó mediar,
pero la ira de Joab era como una llama incontrolable que amenazaba con devorar todo a su paso. El conflicto interno en el ejército de David llegó a su punto crítico cuando Abner, con su astucia militar y su enorme influencia, decidió retirarse de Hebrón. Fue un golpe devastador para David, quien sabía que si perdía a Abner, el sueño de la unificación de Israel podría desvanecerse. Pero la tragedia aún no había llegado a su fin. La venganza de Joab, llevada a cabo en las sombras de la noche, resultó en la muerte de Abner, quien cayó a manos del mismo hombre que había jurado protegerlo. David, al enterarse de la muerte de Abner, se vio obligado a lamentar la pérdida de un hombre que, a pesar de haber sido su enemigo, había jugado un papel crucial en la historia de su reinado. La tristeza se apoderó del corazón de David, y su dolor no solo era por la muerte de un aliado, sino también por el daño que este acto podría causar a su causa. En su lamento, David pronunció palabras que resonaron profundamente en los corazones de los israelitas. ¿Acaso muere Abner como muere un villano?, exclamó, dejando claro que no aprobaba lo ocurrido. Sin embargo, la muerte de Abner fue solo el preludio de una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia de Israel. La traición había sembrado una semilla de desconfianza que florecería en la guerra, un conflicto que arrastraría a todos hacia su inevitable destino. Y mientras la nación de Israel estaba dividida por la venganza y el odio, un nuevo día se levantaba en el horizonte. El reinado de David aún tenía que ser afirmado, y los desafíos que enfrentaba no solo eran militares, sino espirituales. La guerra entre las tribus de Israel continuaba, pero David mantenía su fe en Dios, sabiendo que, al final, la victoria no se ganaría con la espada, sino con la obediencia a su voluntad. La muerte de Abner no fue solo un golpe para David, sino para todo el reino de Israel. A pesar de su dolor y su desesperación, David comprendió que este acto de violencia había agitado las aguas que aún no se habían calmado. Abner había sido una figura clave en la política de Israel, y su muerte dejaba un vacío que podría abrir la puerta a más conflictos. Pero el hecho de que David no tomara represalias contra Joab mostró su gran sabiduría. Sabía que la venganza solo alimentaría un ciclo interminable de odio y muerte. Mientras tanto, las tensiones dentro del reino se intensificaban. Is-Boset, el hijo de Saúl, se encontraba en el trono de Israel, pero su reinado era frágil, respaldado solo por una pequeña facción de seguidores leales a la casa de Saúl. Sin embargo, su dominio era débil, y su posición no resistiría por mucho tiempo frente al poder creciente de David. El verdadero desafío para David llegaba no solo desde el campo de batalla, sino desde el corazón del pueblo. La división entre las tribus seguía siendo un obstáculo insuperable. Algunas tribus no veían a David como el legítimo rey, sino como el líder de Judá, una sola tribu entre muchas. Aunque David había sido ungido por Dios, aún quedaba mucho por hacer para que su reinado fuera aceptado por todo Israel. Con una estrategia que combinaba la sabiduría militar con su profundo entendimiento espiritual, David comenzó a acercarse a las tribus del norte. En lugar de forzar su reinado a través de la fuerza, se ofreció como el líder que traería paz, unidad y prosperidad a Israel. David sabía que el poder de la unificación no provenía de la imposición, sino del respeto y la voluntad de servir a su pueblo. En este proceso de acercamiento, David tuvo que enfrentar nuevas amenazas. Algunos hombres de la casa de Saúl, temerosos de perder su poder, tramaban en secreto para debilitar aún más su posición. Entre estos conspiradores, uno de los más peligrosos era Amasa, un comandante que había sido aliado de Abner, pero que ahora veía la oportunidad de tomar el poder para sí mismo. Amasa, astuto y ambicioso, intentó ganar el favor de las tribus del norte. Sabía que si lograba derrocar a Is-Boset y se aliaba con David, podría convertirse en el comandante supremo de Israel. Sin embargo, David no era un hombre fácil de engañar. Conociendo la naturaleza de Amasa, decidió tenderle una trampa sutil.
Lo invitó a unirse a su ejército y le ofreció una posición de poder, sabiendo que si Amasa aceptaba, su lealtad sería más que cuestionable. Mientras tanto, Joab, el fiel comandante de David, no veía con buenos ojos la decisión de su rey. Aunque David estaba dispuesto a perdonar y darle una oportunidad a Amasa, Joab no confiaba en él. El conflicto entre estos dos hombres, uno de naturaleza más estratégica y el otro lleno de furia y desconfianza, estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. La invitación de David a Amasa, a pesar de sus dudas, fue recibida con una mezcla de esperanza y desconfianza. Amasa aceptó unirse al ejército de David, pero su lealtad estaba dividida entre su ambición personal y su deber hacia el pueblo de Israel. Para muchos, Amasa representaba una figura de transición entre las fuerzas de Saúl y el reinado legítimo de David, y su aceptación podría ser el comienzo de la unificación tan esperada. Sin embargo, David sabía que la verdadera lealtad de Amasa sería puesta a prueba de manera decisiva. Mientras tanto, Joab, el comandante indomable y hermano de Asael, no podía soportar la idea de que Amasa, quien había sido aliado de Abner, se le pusiera al mismo nivel dentro del ejército. La rabia de Joab hervía por dentro, y aunque David confiaba en la sabiduría de sus decisiones, Joab veía en Amasa una amenaza latente que podría traerle deshonra. La relación entre David y Joab, que había sido sólida durante años, comenzaba a tambalear ante las decisiones que David tomaba para consolidar su reino. Un día, en medio de las tensiones, Amasa convocó a las tribus del norte a reunirse con David en un acto que parecía destinado a garantizar la paz. Pero la lealtad de Amasa no era tan firme como se había esperado. Mientras lideraba un ejército para alinear a las tribus, un acontecimiento inesperado sacudió a todos. Amasa fue asesinado, y las manos de Joab estaban manchadas con su sangre. El hecho fue un golpe devastador para David. La muerte de Amasa, a manos de su propio comandante, fue una demostración brutal de que la paz en Israel estaba aún muy lejos de alcanzarse. David, lleno de dolor y frustración, se encontró en medio de un mar de intriga y venganza, sin saber si podría alguna vez encontrar la unidad en su nación. Mientras sus seguidores miraban con expectación, David no podía ignorar que su reino estaba marcado por la traición, la violencia y la desconfianza. Pero a pesar de esta tragedia, el corazón de David seguía confiando en la dirección divina. Él sabía que Dios había llamado a Israel a la unidad y que, incluso en medio del caos, Él proveería el camino. Sin embargo, el precio de la unidad parecía más alto de lo que David había imaginado. La lucha por el control de Israel ya no era solo una cuestión de reyes y ejércitos, sino una guerra espiritual que ponía a prueba la fe misma de los pueblos. David, en su dolor, mandó una lamentación por la muerte de Amasa, y su súplica fue dirigida a Dios: Señor, no permitas que el reino caiga en manos de los impíos. Mientras su dolor se sumaba a las lágrimas de todo Israel, la guerra no daba tregua. Y la pregunta que se cernía en el aire era si David lograría finalmente consolidar su reinado o si la división terminaría por destruirlo todo. La muerte de Amasa dejó una cicatriz profunda en el corazón de David y en el reino de Israel. A pesar de que Joab había actuado por lealtad a su rey, su violencia había sembrado aún más discordia entre las tribus. Ahora, más que nunca, la unidad de Israel parecía una ilusión distante, como un sueño que se desvanecía con cada nuevo acto de sangre. Mientras tanto, en el norte, la lealtad a la casa de Saúl seguía viva, a pesar de la caída de Is-Boset, el hijo del rey Saúl. Un hombre llamado Seba, descendiente de Benjamín, vio la oportunidad de levantar bandera en favor de una rebelión. Sus palabras inflamaron los corazones de los israelitas que aún deseaban un rey de la casa de Saúl, y pronto, Seba se proclamó líder de una nueva rebelión. Con su carisma y su astucia, logró convocar a una parte significativa de las tribus del norte. David, al enterarse de la nueva amenaza, no dudó en tomar acción. Sabía que esta rebelión, al igual que todas las anteriores, debía ser sofocada rápidamente si quería evitar una guerra civil que pudiera dividir aún más a la nación. Sin embargo, no podía confiar plenamente en sus propias fuerzas.
La muerte de Amasa le había mostrado que su ejército no era tan unido como había creído, y la traición de sus propios hombres era una sombra constante sobre él. Decidió, entonces, tomar una decisión audaz, convocó a su ejército y mandó a Amasa, quien antes había sido el comandante de las fuerzas de Saúl, a reunirse con él en la campaña contra Seba. Pero, en su mente, David tenía algo más que en mente. Aunque Joab estaba lleno de furia y resentimiento, David necesitaba su destreza militar. Aunque su relación con Joab era tensa, no podía permitirse prescindir de su habilidad. Lo convocó, y juntos, Joab y David marcharon hacia el norte para detener a Seba antes de que la rebelión tomara fuerza. En el camino hacia la ciudad de Abel-Bet-Maaca, donde Seba había encontrado refugio, David y su ejército enfrentaron una fortaleza de resistencia. A pesar de la rapidez con la que marcharon, Seba había logrado amurallar a sus seguidores en la ciudad, preparándose para resistir el ataque. La situación se volvía más tensa con cada hora que pasaba, y el reloj corría a su favor. La única opción de David era rodear la ciudad, atrapar a Seba y sofocar la rebelión antes de que se extendiera más allá de lo que su ejército podría manejar. El sitio de Abel-Bet-Maaca se convirtió en un escenario de gran drama y tensión. Mientras los hombres de David se preparaban para asediar la ciudad, un sabio anciano de la ciudad salió a hablar con los líderes de la rebelión. Con una astucia digna de los tiempos de los patriarcas, el anciano sugirió que en lugar de destruir la ciudad, sería mejor entregar a Seba, el líder rebelde, para evitar la masacre. ¿Acaso no es mejor que esta ciudad no pierda su vida?, dijo el sabio. Si Seba es entregado, Israel se salvará, y no habrá necesidad de más sangre derramada. David, al escuchar la sugerencia del anciano, accedió. Pronto, los habitantes de Abel-Bet-Maaca, al darse cuenta de la amenaza que pesaba sobre su ciudad, entregaron a Seba a las fuerzas de David. La rebelión fue sofocada sin necesidad de un enfrentamiento sangriento. El líder rebelde fue ejecutado, y la paz fue restaurada en las tribus del norte, aunque solo por un tiempo. David, con gran alivio, regresó a Jerusalén, pero el peso de las decisiones tomadas aún seguía gravitando sobre él. Sabía que la estabilidad de Israel era frágil y que los eventos ocurridos serían recordados como un testimonio de cómo la traición, el coraje y la sabiduría se entrelazaron en la historia de su reinado. Con el arca finalmente en Jerusalén, David sintió una paz momentánea, pero pronto se dio cuenta de que su misión aún no había terminado. A pesar de la unificación simbólica del pueblo a través de la presencia de Dios, el reino seguía enfrentando grandes desafíos. El reino de Israel, aunque bajo su liderazgo, era un conglomerado de tribus que aún luchaban por aceptar la supremacía de Jerusalén. David sabía que debía afianzar su poder, pero también debía ser sabio en sus decisiones. En medio de esta tensión, David comenzó a reflexionar sobre su reinado. Había superado rebeliones internas, enfrentado a los filisteos y otros enemigos externos, y se había hecho con el control de la mayor parte de las tribus de Israel. Sin embargo, el deseo de edificar un templo para Dios comenzó a arder en su corazón. El arca ya estaba en Jerusalén, la ciudad que había elegido como la capital de su reino, pero David pensó que una morada digna para el Señor debería ser construida. He habitado en una casa de cedro, y el arca de Dios está bajo cortinas, pensó. En su corazón, sabía que debía ofrecer algo mucho más grande a Dios que su propio reinado. David no era un hombre cualquiera, era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, sus pensamientos se orientaban hacia la gloria de Dios y no hacia el engrandecimiento personal. Decidió hacer planes para edificar el templo, un templo que sería el centro de la adoración del pueblo de Israel. Pero antes de que pudiera dar un paso decisivo, Dios habló con él a través del profeta Natán. En un sueño, Dios le dio un mensaje claro a Natán: «Has de decir a mi siervo David, ¿tú me vas a edificar una casa para que habite en ella? Yo no he habitado en una casa desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy. He andado en una tienda, en un tabernáculo.
El Señor continuó diciendo que, aunque David no sería quien construyera el templo, Él le daría a su descendencia un reino eterno, uno que nunca sería derribado. David, al escuchar la palabra de Dios, se humilló ante Él y comprendió que la edificación del templo no era su tarea, sino la de su hijo, Salomón. Fue un momento de gran revelación para él. Dios no lo había elegido para construir el templo, pero le había prometido que su familia continuaría gobernando Israel, estableciendo una dinastía para siempre. El rey, lleno de gratitud y reverencia, aceptó la voluntad divina, pero su corazón aún ardía por hacer algo significativo. Así que, en lugar de construir el templo, comenzó a reunir materiales para su hijo, quien sería el encargado de llevar a cabo este proyecto glorioso. David, al entender que su reinado sería solo el principio de algo mucho más grande, se dedicó a preparar el camino para Salomón. Pasó el resto de sus días recopilando oro, plata, madera de cedro, piedras preciosas y otros materiales que serían necesarios para la construcción del templo. Su dedicación fue total, sabiendo que su obra no era para él, sino para las generaciones futuras. Fue una verdadera manifestación de humildad y visión. Pero, a pesar de su enfoque en el legado, David no estaba ajeno a las amenazas externas. Durante este tiempo, los filisteos continuaron siendo una preocupación constante. Aunque David había derrotado a muchos de ellos, su presencia seguía siendo una amenaza. El rey no podía permitir que su reino se viera debilitado por los enemigos que acechaban en sus fronteras. Así que, sin demora, reagrupó sus fuerzas y comenzó una serie de campañas militares para consolidar aún más el control sobre las tierras que había conquistado. El reino de Israel bajo David se expandió a territorios que antes eran desconocidos para los israelitas. En su lucha contra los enemigos, David se mostró no solo como un líder militar formidable, sino también como un estratega astuto, capaz de reconocer y aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Las victorias sobre los filisteos, moabitas, edomitas y otros pueblos circundantes le dieron a Israel un periodo de relativa paz, y la fama de David como un líder guerrero y rey justo se extendió por toda la región. David, sin embargo, nunca dejó de lado su responsabilidad espiritual. A pesar de su éxito como líder militar y rey, siempre recordaba que su poder provenía de Dios. En cada victoria, en cada decisión, David buscaba la guía divina, y sabía que la verdadera gloria no estaba en las riquezas ni en la expansión territorial, sino en la obediencia y la fidelidad a su Creador. Él entendió que su reinado no era suyo, sino que todo pertenecía a Dios, quien le había otorgado la autoridad para gobernar. David, ahora consolidado como el rey de Israel, disfrutaba de un reinado de relativa paz, pero su alma seguía buscando el propósito divino. Mientras veía cómo su reino se expandía y su familia crecía, no podía escapar de la sombra de sus propias fallas y errores del pasado. En su corazón, el deseo de construir un templo para Dios seguía ardiendo, pero sabía que este no era su destino. En su vida de victorias, David también se encontraba enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas. Su familia, que en un principio parecía ser un bastión de unidad y fortaleza, comenzaba a desmoronarse lentamente bajo el peso de las tensiones internas y las acciones del propio rey. Su relación con algunas de sus esposas e hijos se deterioraba, y las señales de desobediencia de parte de sus hijos se hicieron cada vez más evidentes. A pesar de la grandeza de su reinado, David no estaba exento de las pruebas emocionales y familiares. Uno de los momentos más dolorosos de su vida fue el levantamiento de su hijo Absalón. Absalón, uno de los hijos más amados por David, comenzó a conspirar contra su propio padre, con la intención de derrocarlo y tomar el trono de Israel. Este acto de traición fue devastador para David, quien había dedicado su vida a proteger y bendecir a su familia. Absalón, atractivo y carismático, había logrado ganar el favor de gran parte del pueblo de Israel. Él había conspirado,
de manera astuta, para sembrar dudas sobre el liderazgo de su padre, apelando al descontento de algunos israelitas con las decisiones de David. En lugar de seguir el ejemplo de su padre, Absalón buscaba el poder y la gloria para sí mismo. Cuando David se enteró de la rebelión de su hijo, el dolor en su corazón fue indescriptible. Había enfrentado numerosas batallas contra enemigos externos, pero nunca imaginó que una lucha tan feroz surgiría dentro de su propia casa. Sin embargo, en lugar de tomar medidas inmediatas, David actuó con una prudencia sorprendente. Sabía que Absalón era su hijo, y aunque la traición era evidente, el amor paternal seguía siendo fuerte. David, lleno de angustia, tuvo que huir de Jerusalén. Acompañado por su leal ejército, abandonó la ciudad que había hecho su capital, dejando atrás el trono que con tanto sacrificio había ganado. El dolor de perder a su hijo y la angustia de ser despojado de su reino se combinaron para crear una tormenta emocional en su alma. Pero en medio de esta crisis, David continuó buscando el rostro de Dios. En su huida, comenzó a escribir muchos de los salmos que hoy conocemos, expresando su dolor, arrepentimiento, fe y esperanza. ¿Por qué te has alejado de mí, Señor?, clamaba en sus oraciones. Pero, Señor, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El rey, aunque en medio del sufrimiento, no dejó de confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. Sabía que, aunque las circunstancias eran dolorosas, Dios estaba con él, guiándolo incluso a través de la traición de su propio hijo. Mientras tanto, Absalón, en su deseo de consolidar su poder, comenzó a tomar decisiones impulsivas. Intentó debilitar el reino aún más, y en su intento por asegurarse el trono, cometió errores fatales. Su arrogancia lo llevó a tomar decisiones que lo aislaron del apoyo del pueblo y lo colocaron en un camino de autodestrucción. En un enfrentamiento final, el ejército de David, aunque disminuido, salió victorioso. Absalón, en su huida, fue atrapado por los cabellos en una rama de un árbol y finalmente fue asesinado por los soldados de David. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo, el rey se desplomó en una profunda tristeza. Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera morir en lugar de ti, Absalón, hijo mío? El llanto de David, aunque en cierto modo justificado por su sufrimiento, también revelaba la enorme carga emocional que su corazón llevaba. Aunque era el rey, su humanidad estaba expuesta, y el dolor por la pérdida de un hijo le recordó que incluso los reyes no están exentos del sufrimiento. Después de la tragedia de Absalón, el reino de David se encontraba en una encrucijada. Aunque la rebelión había sido sofocada, el peso emocional de la pérdida de su hijo no se desvaneció fácilmente. El dolor de la traición y la muerte de Absalón dejó una marca profunda en el corazón del rey. Sin embargo, a pesar de la tristeza que lo embargaba, David entendía que su reino no podía esperar más. La nación de Israel necesitaba ser restaurada, y él, como rey, tenía la responsabilidad de liderar. En medio de esta restauración, David se enfrentó a nuevos desafíos. Aunque la rebelión de Absalón había sido derrotada, otros enemigos del reino seguían acechando. Los filisteos, los edomitas y otras naciones vecinas no se habían rendido, y sus ataques no cesaban. En este contexto de inestabilidad, David se dedicó a reestructurar su ejército, buscando hacer de Israel una nación más fuerte y unificada que nunca. Sabía que la paz duradera no solo dependía de la victoria militar, sino de la unidad y la fe del pueblo de Israel. David no solo buscaba la restauración de su poder, sino también la restauración espiritual de la nación. El Arca de la Alianza había sido colocada en Jerusalén, pero el templo aún no estaba construido. David, al final de su vida, quería asegurarse de que todo lo que había logrado no fuera en vano, y que el pueblo de Israel continuara adorando a Dios de la manera correcta.
Por eso, a pesar de las dificultades, se dedicó a reunir más materiales y a organizar los planes para la construcción del templo. Aunque sabía que no sería él quien lo construyera, su corazón deseaba que el proyecto se llevara a cabo bajo el reinado de su hijo Salomón. Con la restauración interna de su reino, David también tuvo que lidiar con las tensiones políticas. El pueblo de Israel, aunque unido bajo su liderazgo, no estaba exento de luchas internas. Las tribus del norte de Israel, por ejemplo, aún no habían olvidado la división que había existido entre ellas y la tribu de Judá. David, consciente de esta fricción, trabajó arduamente para mantener la unidad, asegurándose de que todos los israelitas se sintieran parte del reino. En medio de este esfuerzo, David fue visitado por varios de los líderes de las tribus y los ministros del reino. Entre ellos se encontraba Joab, el comandante de su ejército, quien a menudo actuaba con una feroz lealtad hacia su rey. A pesar de la traición de Absalón, Joab seguía siendo uno de los hombres más leales a David. Sin embargo, no todos los hombres en su corte eran tan confiables. El propio Joab, aunque un guerrero temido, tenía sus propios intereses y ambiciones. En varias ocasiones, David se vio atrapado entre la necesidad de mantener la paz en su reino y la difícil tarea de lidiar con los hombres de su corte que deseaban más poder. A pesar de las intrigas dentro de su círculo cercano, David nunca perdió su foco en lo que Dios había llamado a hacer. Al final de sus días, las tensiones políticas, las traiciones personales y las batallas militares parecían ser el pan de cada día, pero David no permitió que esos desafíos opacaran su fe en Dios. A pesar de todo, él siempre se levantó, una y otra vez, buscando la guía divina. Su fe nunca flaqueó, y su confianza en el plan de Dios lo mantuvo firme. Y así, a medida que David envejecía, la sombra de su legado se extendía más allá de su vida. Aunque los días de su reinado llegaron a su fin, la promesa de Dios sobre su dinastía permanecía viva. David sabía que su hijo Salomón tomaría las riendas de un reino poderoso y que, a través de su descendencia, el reino de Israel sería un ejemplo de la gloria de Dios para las naciones. A medida que los años pasaban, David sabía que su tiempo en la tierra estaba cerca de su fin. El peso de su reinado, las victorias y derrotas, las alegrías y tragedias, le habían dejado una marca imborrable. A pesar de su longevidad, la fatiga física comenzó a apoderarse de él. Ya no podía marchar al campo de batalla como lo hacía en su juventud, ni liderar las tropas como antes. No obstante, su visión seguía siendo clara: dejar un reino fuerte, unido y, sobre todo, fiel a Dios. El momento de la transición del poder se acercaba. David sabía que el reino de Israel, que había sido restaurado y consolidado bajo su liderazgo, debía pasar a su hijo Salomón. Sin embargo, la sucesión no fue algo sencillo. Aunque David había elegido a Salomón como su sucesor, no todos los hijos de David aceptaban esta decisión sin reservas. Adonías, otro de los hijos de David, se rebeló abiertamente, reclamando el trono para sí mismo. Adonías era un hombre carismático, y muchos de los oficiales del reino le prestaron su apoyo. La rebelión de Adonías sembró confusión en el palacio, pero David, aunque debilitado por la edad, no dejó que la división amenazara el futuro del reino. Mandó llamar a los hombres de confianza de su corte, incluido el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, para asegurar que su voluntad fuera cumplida. Natán, un hombre de profunda sabiduría, intervino, advirtiendo a David que debía actuar rápidamente para asegurar que Salomón fuera coronado como rey antes de que Adonías pudiera consolidar su poder. David, reconociendo la urgencia de la situación, dio instrucciones precisas. Ordenó que Salomón fuera ungido rey en el monte Gión, un acto solemne que reafirmaba el propósito divino sobre la sucesión. Con gran pompa y solemnidad, Salomón fue proclamado rey, y la voz del pueblo se unió en alabanza.
El pueblo de Israel aceptó la voluntad de David y reconoció a su hijo como el legítimo sucesor, a pesar de la rebelión de Adonías. Con Salomón coronado, David sabía que había cumplido con la tarea encomendada por Dios. Era el momento de preparar el camino para la construcción del templo, una obra que él mismo había soñado, pero que sería completada bajo el liderazgo de su hijo. David reunió a los líderes de su reino y les dio instrucciones sobre cómo los materiales y recursos serían organizados para construir el lugar más sagrado de la nación. Un templo en el que la gloria de Dios moraría en medio de su pueblo. Antes de su muerte, David reunió a su familia y a los líderes más cercanos y les habló con un corazón lleno de sabiduría y amor. Les recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida, la importancia de la obediencia a Dios, la necesidad de ser justos y sabios en el gobierno y el valor de permanecer firmes en la fe, incluso en medio de las pruebas. Sus últimas palabras fueron un testamento de su fe y su dedicación al Señor. David sabía que su legado iba más allá de su reinado, que las bendiciones de Dios seguirían fluyendo a través de su familia y su descendencia, con el templo de Salomón como el símbolo de la presencia divina en Israel. En su lecho de muerte, David descansó en paz, sabiendo que había cumplido con el propósito que Dios le había dado. La transición de poder fue realizada con sabiduría, y la promesa de un reino fuerte y bendecido por Dios continuó bajo el liderazgo de Salomón. La transición de poder de David a Salomón fue todo un espectáculo divino. Salomón, aunque joven e inexperto, asumió el trono con el peso de una nación en sus hombros, consciente de que su reinado estaría marcado por las expectativas y las promesas de su padre. Pero más allá de los títulos y el lujo del palacio real, Salomón entendía que lo más importante era la sabiduría que Dios pudiera concederle para gobernar con justicia y rectitud. Una noche, mientras Salomón descansaba en su lecho, el Señor se le apareció en un sueño. «Pide lo que quieras que te dé», le dijo Dios. Salomón, lleno de humildad, no pidió riquezas, ni una vida larga, ni la derrota de sus enemigos. En cambio, pidió algo mucho más profundo: sabiduría. Sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande, sabiduría para juzgar con rectitud y para comprender la voluntad de Dios. Salomón, consciente de su juventud y falta de experiencia, buscó lo más valioso que un rey podría poseer: un corazón y mente alineados con el cielo. Dios, complacido con la petición de Salomón, le otorgó no solo la sabiduría que pidió, sino también riquezas y gloria más allá de cualquier rey en la historia de Israel. Salomón se convirtió en uno de los reyes más sabios que jamás haya existido, su fama se extendió por todas las naciones, y reyes y reinas de otros lugares venían de lejos solo para escuchar sus enseñanzas y decisiones. Pero, como veremos más adelante, la sabiduría de Salomón no estuvo exenta de pruebas y lecciones dolorosas. A medida que Salomón comenzó a gobernar, uno de los primeros actos significativos fue la construcción del templo en Jerusalén, un sueño largo tiempo esperado por su padre David. El templo no solo sería un centro de adoración, sino también un símbolo de la relación especial que Israel tenía con Dios. La construcción del templo fue una tarea monumental que requirió trabajo arduo, materiales preciosos y la colaboración de miles de trabajadores. En esta obra, Salomón no solo construía un edificio, sino que estaba levantando un testimonio eterno de la fidelidad y gloria de Dios. Sin embargo, mientras el reino de Salomón prosperaba y su sabiduría era admirada por todos, las tensiones internas comenzaron a manifestarse. Aunque su gobierno era sabio y justo, la riqueza y el poder comenzaron a alterar su visión. Salomón, influenciado por las alianzas políticas y matrimoniales, tomó decisiones que, aunque estratégicas, comenzaron a alejarlas de los principios que Dios le había impartido. Sus matrimonios con mujeres extranjeras, quienes adoraban dioses ajenos, sembraron semillas de idolatría en el reino. Con el tiempo, estas influencias extranjeras comenzaron a socavar la unidad de la nación de Israel. El reino, que había sido un modelo de justicia y prosperidad, se veía amenazado no solo por fuerzas externas, sino también por las decisiones de su propio rey.
La riqueza y la opulencia que había acumulado Salomón no fueron suficientes para garantizar la paz duradera, pues el corazón del rey comenzó a desviarse de la fidelidad a Dios. Salomón mismo se enfrentaba a la lucha interna entre la sabiduría divina que poseía y las tentaciones del poder. A medida que los años avanzaban y el reino de Salomón se consolidaba, los frutos de su sabiduría fueron evidentes. La nación de Israel vivía una era de paz y prosperidad. El templo de Jerusalén, la obra maestra que había soñado su padre David, estaba terminado, y el pueblo de Israel celebraba con gran gozo la dedicación del templo, el lugar donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Salomón también logró grandes avances en la diplomacia y las relaciones internacionales, siendo reconocido como un rey justo y sabio por naciones vecinas. Su fama se extendió por todo el mundo antiguo, y su corte era famosa por su esplendor. Sin embargo, mientras la nación florecía en muchos aspectos, el corazón de Salomón comenzó a desviar su enfoque de la fidelidad a Dios hacia la búsqueda de poder y placer. El rey, que una vez había pedido sabiduría en lugar de riquezas, comenzó a confiar más en sus propios logros y menos en la dirección divina. El matrimonio de Salomón con mujeres extranjeras, que al principio parecían ser alianzas diplomáticas estratégicas, se convirtió en un grave obstáculo para su relación con Dios. Muchas de sus esposas trajeron consigo sus dioses paganos, y Salomón, influenciado por ellas, permitió la construcción de altares y santuarios para adorar a esos dioses ajenos. A medida que su corazón se apartaba de Dios, los primeros signos de decadencia comenzaron a mostrar su rostro en el reino. La opulencia y el lujo en los que vivía Salomón lo aislaban de las luchas cotidianas de su pueblo. Sus decisiones sobre el comercio, la imposición de impuestos y las relaciones exteriores, que antes habían sido fuentes de prosperidad, comenzaron a desbordarse, generando tensiones dentro del reino. Aunque Israel disfrutaba de grandes riquezas, la división y la injusticia aumentaban, pues los pobres comenzaban a sufrir bajo la carga de un reino dividido entre el lujo y la pobreza. En su búsqueda de poder y grandeza, Salomón comenzó a alejarse de los principios que lo habían llevado a ser el rey más sabio del mundo. La sabiduría que Dios le había concedido se veía eclipsada por su deseo de expandir su dominio y consolidar su poder. A medida que el reino de Israel se expandía, también lo hacían las tensiones internas. Salomón comenzó a ver la adoración a Dios como un elemento más de su dominio, más que como una relación personal con el Creador. Este cambio en su visión puso a todo el reino en una senda incierta. Un día, el profeta Ahías, quien había sido testigo de las bendiciones de Salomón, se acercó al rey con un mensaje directo y severo de parte de Dios. Por haber seguido a otros dioses y haberte apartado de mi camino, el reino será dividido, le dijo el profeta. Ahías entregó una prenda rota a un hombre llamado Jeroboam, anunciando que él sería el próximo líder de las 10 tribus del norte de Israel, mientras que la dinastía de Salomón se mantendría en el sur, en Judá. Esta profecía sería el comienzo de una división profunda en el pueblo de Israel. El peso de la advertencia del profeta Ahías cayó sobre Salomón como una sombra oscura. Aunque al principio el rey no quiso creer que su reino se vería dividido, las tensiones dentro de su corte y entre las tribus de Israel comenzaron a hacer evidente que el juicio de Dios era inevitable. La gloria que había disfrutado durante su juventud y el esplendor de su reinado comenzaron a desmoronarse lentamente bajo el peso de su desobediencia. Jeroboam, un líder militar talentoso, se destacó durante los últimos años de Salomón y fue señalado por el profeta Ahías como el futuro rey de las 10 tribus del norte. Jeroboam, quien había sido un siervo fiel, se rebeló cuando Salomón lo puso bajo su supervisión. Viendo la creciente insatisfacción entre el pueblo de Israel y las medidas impuestas por Salomón, Jeroboam vio la oportunidad de unirse a aquellos que deseaban un cambio en el liderazgo. Con el apoyo de las 10 tribus del norte, comenzó a conspirar abiertamente contra el rey. La división llegó de manera abrupta, y aunque Salomón intentó sofocar el levantamiento, el destino de su reino estaba sellado.
La división política que se desató entre el norte y el sur de Israel se convirtió en un abismo difícil de sanar. Salomón, devastado por la rebelión, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La promesa de la unidad y la prosperidad que una vez definió a Israel se había roto, y el reino estaba ahora fragmentado en dos: el reino de Israel bajo Jeroboam y el reino de Judá bajo el descendiente de Salomón. A medida que Salomón envejecía, la realidad de su fracaso en seguir la voluntad de Dios lo perseguía. Las riquezas que había acumulado, la fama que había adquirido, y el esplendor de su templo eran ahora sombras de lo que podrían haber sido si hubiera permanecido fiel al pacto con el Señor. Salomón había sido advertido una y otra vez por los profetas, pero la soberbia y el deseo de apaciguar a su corte y sus esposas extranjeras lo llevaron por un camino de idolatría y división. Antes de morir, Salomón reunió a los líderes de Judá y les recordó, con humildad, la grandeza de Dios y la importancia de seguir sus caminos. Les pidió que no olvidaran las bendiciones que habían recibido a lo largo de su reinado, y les instó a que fueran fieles a Dios, pues era Él quien los había colocado en el lugar de gloria que ocupaban. Salomón, al final de sus días, reconoció que su sabiduría no había sido suficiente para evitar los errores de su corazón, y su arrepentimiento se expresó en las últimas palabras que dejó a su pueblo. Su muerte marcó el final de una era dorada y el principio de un periodo de incertidumbre y conflicto para Israel. El reino se dividió, y el pueblo de Dios, una vez unido bajo un solo monarca, quedó dividido en dos reinos con destinos separados. El reinado dividido de Israel y Judá estuvo marcado por una serie de desafíos espirituales y políticos, y el pueblo de Dios, en su mayor parte, se alejó del camino de la rectitud. El reino del norte, Israel, continuó cayendo en la idolatría bajo los reyes de la dinastía de Jeroboam, con cada nuevo rey empeorando la situación. A pesar de los esfuerzos de los profetas, como el hombre de Dios que había anunciado la caída de los altares de Betel, el pueblo persistió en su rechazo a Dios. Fue en medio de esta rebelión generalizada que surgieron los grandes profetas Elías y Eliseo, quienes desempeñarían un papel crucial en la historia de Israel. Elías, conocido por su valentía y firmeza en la fe, desafió directamente al rey Acab y a su esposa, la malvada reina Jezabel, quienes habían llevado al pueblo de Israel aún más lejos en la idolatría. En el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Dios respondió a la fe de Elías, enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio, lo que llevó a la nación a un breve arrepentimiento. Sin embargo, la victoria fue efímera y la idolatría siguió siendo un problema persistente. Eliseo, el sucesor de Elías, continuó su obra profética, realizando milagros asombrosos que confirmaron el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Eliseo sanó a los enfermos, multiplicó alimentos y resucitó a los muertos, pero, al igual que Elías, enfrentó la constante resistencia de los reyes y del pueblo que preferían sus propios dioses. Mientras tanto, en Judá, los reyes descendientes de David seguían fluctuando entre la obediencia y la desobediencia, algunos trayendo breves periodos de reforma, pero sin lograr restaurar la verdadera adoración a Dios de manera permanente. Finalmente, las consecuencias de la división de Israel se hicieron claras. Israel, que se había alejado completamente de la adoración del Dios verdadero, fue invadido y destruido por el imperio asirio, y las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio. Judá, aunque preservada por un tiempo debido a la fidelidad de algunos de sus reyes, también sufrió invasiones, especialmente por parte de Babilonia, y, eventualmente, Jerusalén fue destruida. Y el pueblo de Judá fue llevado al exilio.
Aunque la historia de los reinos divididos de Israel y Judá terminó en ruina, la promesa de Dios para con la casa de David perduró. La línea de David, aunque desterrada, no fue eliminada, pues Dios prometió que, de su descendencia, vendría un rey eterno, el Mesías, que restauraría todo lo que se había perdido. Esta esperanza final es la que sostiene el futuro de Israel y de toda la humanidad, pues el Mesías vendría para redimir lo que el pecado y la rebelión habían destruido. En la guerra eterna entre la luz y la oscuridad, el reinado de David se erige como una historia de esperanza y redención. A través de las sombras de la traición y la lucha interna, el corazón de un rey imperfecto buscó la misericordia de un Dios perfecto. Pero, como siempre, las decisiones del hombre traen consecuencias profundas, no solo para él, sino para generaciones enteras. David, en su humanidad, vivió momentos de gloria y caídas estrepitosas. Pero, a través de todo, Dios nunca lo abandonó. A lo largo de 2 Samuel, vemos cómo la justicia de Dios se mezcla con su gracia, ofreciendo a su pueblo la oportunidad de arrepentirse, restaurarse y volver a su propósito divino. Un pueblo, una nación, un hombre, todo se une bajo la soberanía de un Dios que, aunque ve nuestras fallas, siempre está dispuesto a levantarnos y guiarnos hacia la victoria final. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir profundizando en las enseñanzas sagradas de la Biblia, te invito a suscribirte a nuestro canal Fe y Esperanza Bíblica. Aquí, cada video es una oportunidad para crecer juntos en la fe y entender las maravillas de la palabra de Dios. No olvides activar la campanita para recibir cada nuevo contenido que publicamos. Y si deseas llevar tu estudio bíblico aún más lejos, no puedes perderte nuestro exclusivo estudio bíblico. Visita el enlace en la descripción de este video para obtener acceso a materiales profundos, reflexiones y herramientas que transformarán tu conocimiento y relación con la palabra de Dios. Haz clic ahora y comienza a caminar con nosotros en este poderoso viaje de fe y entendimiento. Que la paz de Dios te acompañe siempre.